Para tocar en breves tenemos justicia social. Muchísimas gracias. Bueno, hoy traje una columna que es bastante cortita, es a modo de reflexión y es una sugerencia, una recomendación de un podcast que es ni más ni menos un podcast producido por el equipo de comunicación del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, lo cual a mí en lo personal me significa un montón y para esta columna que es Justicia Social también, porque fue a partir de la participación en una conferencia de este comité que cierran el encuentro con la canción Par Mil de Divididos y a partir de ahí me ilumino y pienso que nunca mejor referenciado para hablar del contexto de encierro. Este podcast se llama El Almacén del Juez, lo van a encontrar en Spotify, así como lo mencioné, El Almacén del Juez, y dura tan solo 16 minutos. ¿De qué va este podcast? Bueno, es la historia de un grupo de personas privadas de su libertad que habitan el penal de Batán, que realizan un novedoso emprendimiento autogestivo, al igual que nosotras, para las unidades penitenciarias argentinas, que les permite abastecer de mercaderías a otros internos dentro de la unidad número 15. ¿Cómo nace esta maravillosa idea? Bueno, fue gracias a un juez de Necochea, cuyo nombre es Mario Juliano, fundador y director fundador y director ejecutivo de la ONG Asociación Pensamiento Penal. Mario Juliano fue un ferviente defensor de los derechos de las personas privadas de libertad, fue juez en el tribunal en lo criminal número 1 de Necochea, ciudad en la que vivió desde que nació. Se manifestó a favor de legalizar el cannabis, en contra de la condena perpetua y bregó para que los presos tuvieran acceso legal al celular durante la época de aislamiento por el COVID-19. También se manifestó en contra del uso abusivo de la prisión preventiva. Su preocupación por mejorar las condiciones de detención en las cárceles bonaerenses era una forma de encontrar caminos para impulsar la rehabilitación y la reinserción social. Es interesante porque cuando armaba esta columna se me ocurrió jugar en vivo. Para quienes nos están escuchando del otro lado, les traje una propuesta, y para quienes escuchen este programa o esta sección, esta columna de modo atemporal, es decir, a través de Spotify y el canal de YouTube, los invito a que también hagan este juego o realicen esta consigna. Yo elegí ponerle Elige tu propio contenido, así es como se llama el juego, y como propuesta número 1 los invito a googlear cárcel de Batán y que nos cuenten, si quieren, después en los comentarios de Instagram, qué les arroja y qué les trae la internet. Yo cuando hice este juego, lo primero que me trajo cuando puse penal de Batán fue olores, muertes, motines, hacinamiento, bandas y asociaciones que operan desde la cárcel con fines ilícitos y falta de asistencia en términos de salud. Estas son algunas de las ideas que fui encontrando. Como propuesta número 2, ¿sí?, si van a escuchar el podcast, realicen también, digamos, este juego o esta consigna, pero direccionen el contenido de internet, ¿sí? Y esto se los digo porque brevemente el podcast introduce los prejuicios y los fantasmas con los que todos estamos infundados en torno a la vida en la cárcel. Responsable de esto, lógicamente, son las noticias, las películas, las series, y creo yo, y lo menciona también el podcast, el premio se lo lleva ni más ni menos que El Marginal. Que claro, como ciencia ficción y entretenimiento está muy bueno, pero lejos está de reflejar lo que verdaderamente sucede, ¿no?, en contexto de encierro. Entonces, la propuesta número 3 sería, o sea, la 1 es googlear en internet, la 2 es direccionar ese contenido y la 3 es una pregunta. ¿Qué es lo otro que tiene también la cárcel? El podcast lo resume en un enemigo irreductible, que es el tiempo. Trabajar, estudiar, pintar, lavar, cocinar, charlar, caminar, son algunos de los derechos cumplidos adentro del contexto de encierro y muchas veces no. Liberté es el nombre de una cooperativa del proyecto autogestivo. Es un emprendimiento productivo que primero empezaron fabricando relojes. Mario Juliano fue el padrino de este proyecto y que tiene un objetivo que es invertir la lógica. ¿Qué dice esta lógica? Bueno, esta lógica lo que dice es que el preso únicamente trabaja para donación y no para otra cosa. El preso no puede trabajar con el sentido de intercambio productivo
Y la gente común, cuando labura, no lo hace para donar, sino que simplemente labura para vivir. Entonces, la pregunta es, ¿por qué adentro también no puede suceder de esta misma manera, ¿no? Que no sea para donar y que sea por un intercambio productivo. Esta fue la primera batalla que tuvieron que dar para invertir esta lógica. Luego, el emprendimiento se convirtió en un almacén de comida, pensando en las pésimas condiciones de los alimentos en viandas y todo aquello que está prohibido comer. Es decir, que si el Estado no te da nada, la ayuda viene por parte de la familia o una organización de beneficencia, entonces, ¿cómo abordamos ese primer conflicto? ¿Sí? Este tránsito, digamos, adentro del encierro, cuando estás cumpliendo una condena, puede ser de muchas maneras, ¿sí? Con poco, con poca, o con mucha dignidad, o con nada, ¿sí? De acuerdo a cómo se transite este estado, digamos, el del encierro, entonces luego va a ser el resultado de cómo en definitiva sales de ahí. De esto es lo que verdaderamente habla el podcast y lo traje un poco para contar que, digamos, Par Mil de Divididos lo elegí a partir de haber participado en un encuentro del Comité para la Prevención de la Tortura y otro poco también porque me parece que todo tiene que ver con el contenido de justicia social, que muchas veces hablamos del poder punitivo y de las violencias institucionales que se ejercen en muchos ámbitos, pero por sobre todas las cosas adentro del contexto de encierro, y un poco también para seguir derribando esta idea de que todo es un horror adentro de la cárcel, que puede ser que sí, que sea un infierno y que sea horroroso habitar el contexto de encierro, pero que también hay otros modos de habitarlo, que es a partir de la autogestión, del compañerismo, de la identificación y un montón de modos de habitar ese espacio y de alguna manera darle batalla a ese enemigo irreductible que es ni más ni menos el tiempo que hay que transcurrir para, digamos, acabar con esa pena o con esa condena en el contexto. Así que, bueno, finalmente dicho todo esto, los invito a que luego de haber hecho esos ejercicios, de googlear el penal de Batán, de direccionar el contenido y de hacerse las preguntas, que entonces nos devuelvan a nosotros qué es lo que piensan del contexto de encierro, pero no desde la mirada prejuiciosa de las noticias, las películas o las series, sino desde una mirada un poco más imparcial, ¿no? Y desde el modo más humano posible. Sí, objetivo, también un poco más real, es saber cómo es realmente la vida en un penal y no lo que nos cuenta todo lo que está ficcionado, que claramente es ficción. Entonces ya desde ese punto de vista está visto desde un lugar subjetivo de quien arma esa ficción y también queriendo venderla. Entonces obviamente ya sabemos que la sangre, el miedo, las peleas, la estigmatización, eso vende una banda. Muchísimo más que ver lo que es una vida real dentro de los penales y salir del prejuicio de lo que es que una persona esté en la cárcel, ¿no? Que ya de por sí es como que nos pone ese chip con el que nacemos de que eso está mal, miedo, algo debe haber hecho, por eso terminó ahí. Y un montón de cuestiones que llevan a que la cabeza misma linkee con algo que está mal, con algo que está podrido y que por ende está bien que así sea, ¿no? Y además porque hay una necesidad ferviente de la gente de desidentificarse con una otredad, ¿no? Como deshumanizar al otro, ¿no? De alguna manera. Sí, no, y aparte de desidentificarse desde el lugar de que, digamos, sus valores porque digamos tienen valores culturales, ¿no? Tienen como toda una estructura que claramente no se condice con los valores hegemónicos y que entonces hay una necesidad como de seguir haciendo esas diferencias y de desidentificarse de aquello otro, ¿no? Entonces tratar de acercar esas realidades que están como forzadamente polarizadas, ¿no? Puestas en oposición y entender que así como nosotras tenemos un programa de radio que es autogestivo, la autogestión y los proyectos productivos adentro de las cárceles también existen, solo que para nosotras en libertad y desde una siendo coincidentes con esos valores culturales, nos es mucho más ameno y mucho más fácil algunas veces acceder a un proyecto autogestivo y ellos, en cambio, o ellas, en cambio, tienen que dar un montón de batallas previas para poder ver materializados sus deseos y sus ideas, ¿sí? En este caso es muy interesante, y hablé un poco de Mario Juliano, porque fue un juez el 24 de octubre del 2020, lo perdimos, tuvo un paro cardíaco,
cardiorrespiratorio, y que lo curioso de todo esto es que ese paro cardiorrespiratorio lo tuvo en el marco de una actividad que también era con fines solidarios para el contexto de encierro. Era una carrera que iba a correr, valga la redundancia, y lamentablemente lo perdimos, pero fue gracias a que, digamos, era coincidente sus valores, sus ideas con el ejercicio de su profesión, el lugar que ocupaba, que era ni más ni menos que el de un juez, y que apadrinó este proyecto desde el minuto 1, porque, digamos, también no es que un preso tiene una idea y automáticamente ese proyecto avanza. No, tenés que sortear el servicio penitenciario, te lo tienen que aprobar, hay un montón de cosas que suceden que en definitiva lo hace más difícil, ¿no? Pero ahí yo encontré una identificación enorme, un proyecto autogestivo adentro, un proyecto autogestivo afuera, y me fue muy fácil identificarme con esta idea. Gracias, Negrito. A Como ustedes. siempre, perfecto, hermoso.